En esta primera parada vimos Neises y conocimos la historia geológica de la provincia de Segovia. Vimos desde el cementerio la montaña y conocimos sus distintos periodos. Después de sedimentarse y metamorfizarse los neises, vimos cómo se sedimentaban muchos depósitos de arenas como las de Sotillo, calizas, etc. Además hay muchos granitos y granitos metamorfizados, es decir, neises. Los granitos forman berrocales, además conocimos que los neises no lo forman. Además, desde lo alto del cementerio pudimos ver la carretera sin terminar debido a que no se podía excavar más debido a la dureza de los neises que lo impedían. En esta segunda parada de San Lorenzo pudimos ver restos de grandes granodioritas, de las cuales muchas fueron usadas para construir el acueducto que vemos hoy en día por los romanos. Siguiendo el río, además, pudimos ver algún desprendimiento de grandes rocas y alguna que otra marmita gigante, producida por remolinos que crea el agua con pequeñas rocas que están en el interior, lo que hace que cree este agujero. Además, las leyendas decían que en ellas comían Hércules. En este vídeo podemos ver el desprendimiento de esta gran roca y en esta otra imagen la gran masa lítica que recibe el nombre de Peña del Pico, que es el nombre del molino que construyeron al lado y que les servía a las personas de antaño para crear pan, etc. En el paseo de la Alameda vimos en los laterales calcificación, producida por el agua en las calizas, además de algún otro desprendimiento. Además, pudimos ver el monasterio de Santa María de los Huertos, que se abandonó debido a las fuertes lluvias e inundaciones producidas por la retirada artificial de los meandros del río. Los monjes que vivían allí tuvieron que trasladarse a otro monasterio hasta la desamortización del siglo XVII. Posteriormente, en la Fuencisla vimos como la reconducción del meandro que recogía todo el parque fue una gran obra faraónica del siglo XIX. Después de esto subimos a las Lastras, donde vimos la erosión que nos dejó el Paleozoico, Triásico y Jurásico y la sedimentación del Cretácico. Vimos estratos reducidos en capas bandeadas, laminares e inclinadas, producidos por dunas subacuáticas, en las que se produce la vida, como las rubistas. Además vimos un dibujo creado seguramente por uno de los monjes del monasterio cercano durante el siglo XVIII aproximadamente. Si hubiésemos subido a la senda del asombro, habríamos visto una de las maravillosas vistas de la ciudad de Segovia, además de los distintos abrigos rocosos que utilizaron nuestros antepasados neandertales para resguardarse del frío, como el abrigo del molino o el abrigo de San Lázaro. En esta quinta parada de la Alameda de la Fuencisla pudimos ver cómo las plantas absorbían el agua del nivel freático. Este nivel freático se aprovechó para crear una fuente de caliza, pero al ver que se disolvía la cambiaron por otra granito, que es un material mucho más resistente frente al agua. En esta sexta parada pudimos ver cómo los neandertales se refugiaban en abrigos rocosos y en el comienzo de cuevas, ya que el fondo era muy oscuro y frío. Además, se han encontrado restos de estos primitivos hombres debido a inundaciones que continuamente sufrían. Al llenar la cueva con arena y agua, se mudaban a otra más segura, abandonando mayoritariamente hachas de mano, etc. En la parada del Valle de Clamores observamos una laminación cruzada producida por las dunas, además de una clara marca, y pudimos ver cómo goteaba el nivel freático, lo cual está convirtiendo las plantas y musgo en plantas petrificadas. El paseo que nos llevaba a la siguiente parada pudimos ver un desprendimiento de una gran roca en la que había grabado un dibujo de unas hojas que había hecho un senderista que pasaba por allí. En esta penúltima parada del acueducto supimos que Segovia era estratégicamente un cruce de calzadas, por lo tanto era un lugar que debía estar especialmente vigilado. Los romanos comenzaron a construir el acueducto en el arroyo Tilviejo, haciendo un acueducto subterráneo con material de ortoneises. Sin embargo, donde el acueducto comienza a ser visible, los romanos empezaron a usar granodiorita. Debajo de lo que vemos y a lo que le hacemos fotos del acueducto hay sillares enterrados. Estos sillares, tanto enterrados como a la vista, fueron colocados gracias a unas grandes pinzas que permitían sujetar la pesada piedra. En el proceso en el que el agua venía hasta la provincia, el agua se decantaba, para, así, evitar enfermedades e intoxicaciones. Debido al aumento de la población, los romanos tuvieron que extender el acueducto hasta el río Frío, es decir, el río Acevero. En la actualidad, debido a la imposibilidad de que el acueducto transporte tanta agua para los ciudadanos de Segovia, cambiamos el decantado por el pantano de la Granja. Además, podemos intuir que habría otro arco y que el acueducto que vemos hoy en día es tan solo una reconstrucción de otro que había anteriormente
y que fue derruido y construido muchas más veces. De esta excursión yo destacaría las cosas tan interesantes que he logrado aprender, como las curiosidades del acueducto o la erosión y sedimentación que ha producido el relieve que podemos ver hoy en día en la provincia de Segovia. Muchas gracias y espero que mis compañeros hayan disfrutado también de esta excursión y hayan aprendido tanto como yo.